Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con la arquitecta Liliana Jiménez, directora de contrataciones del Ministerio de Educación. Vamos a hablar sobre la situación de las escuelas tras el anuncio del gobernador que se requiere una inversión para ponerlas en condiciones de alrededor de 5.000 millones de pesos, cifra que realmente impacta. Por eso vamos a hablar con ella para que nos cuente detalles del programa, cómo el gobierno va a encarar la situación. Pero antes que nada, me preguntaba si realmente para salir de la pobreza se necesitan más políticas sociales o se resuelve con más producción. A mí me parece personalmente que salir de la pobreza se resuelve con más producción. No se le puede pedir a la ministra, por ejemplo, hablando de la provincia de Jujuy, Galfré, que resuelva el tema de la pobreza. En todo caso, se le debería solicitar al ministro Robles, que es el ministro de la Producción, que encare, si usted quiere, la lucha contra la pobreza. Salir de la pobreza, además, me parece a mí, implica tomar algunas medidas fundamentales. Reformar el Estado, venimos de un Estado patético, impagable, burocrático, bueno, ya lo hemos dicho en numerosas oportunidades. Además, se necesita impulsar una reforma impositiva. La presión que hoy tienen las empresas es insostenible. Hay una profunda carga tributaria. ¿Y esto qué hace? Contrae a las empresas. Las empresas dicen, bueno, me cierran los números acá y acá me quedo. Y esto nos genera empleo. Integrarnos al mundo, esto está pasando en Argentina de hoy, y modificar valores introducidos por el populismo en esta última década. La propuesta demagógica de que todos tienen derecho a vivir a costa del trabajo de los demás o del trabajo ajeno nos ha llevado a esta situación gravísima de pobreza en el país. Si este esquema no se desarma, habrá menos inversiones y va a crecer la pobreza. Hay que recuperar la cultura del trabajo y de la competencia entre empresas. Estos dos elementos también son fundamentales para comenzar a hablar de reducción de la pobreza. Yo creo que es imperioso el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay ninguna posibilidad de hablar, de sentarse a hablar de reducir la pobreza. Me parece que pasa por ahí, por la generación de riqueza. El crecimiento económico genera empleo. Y el incremento del empleo, está demostrado con las estadísticas, ha sacado de la pobreza a millones en todas partes del mundo. No el Estado, sino el mercado. El Estado está para otra cosa, para regular, si usted quiere, estas cuestiones. Fíjese lo que ha pasado aquí. Es decir, tenemos un Estado elefantiásico con empleados, con empleos precarios dentro del mismo Estado que no superan la línea de pobreza. Lo cual, esta receta, me parece a mí, hay que revisarla. Creo que el crecimiento económico y la redistribución del ingreso, además, son fundamentales para la drástica reducción de la pobreza. Por eso digo que lo ideal es que la verdadera política social sea el crecimiento de la economía. Hacia eso tenemos que ir. Es decir, no venir y cerrar el Ministerio de Desarrollo Humano, que no se entienda esto. Pero la verdadera política social es promover el crecimiento
de la economía, que le permita a la gente ganarse el sustento con la dignidad de un trabajo que los haga sentir útiles y productivos. No como hoy, que cientos de miles caminan como zombies esperando el plan. ¿Se entiende lo que digo? En fin, el debate está. ¿Cómo salimos de la pobreza? ¿Con más políticas sociales o con más producción? Se lo dejo para que lo piense usted. En un minuto vuelvo y converso con la arquitecta Liliana Jiménez. En un minuto. Gracias, señor director. Bueno, estamos con la arquitecta Liliana Jiménez, directora de contrataciones, usted me corrige, ¿no? Del Ministerio de Educación, ¿es así o no? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, directora de Contrataciones y Gestión Administrativa de Infraestructura Educativa. De Infraestructura Educativa. De Infraestructura Educativa, sí. Bueno, cuénteme, yo cuando lo escuchaba al gobernador en su discurso en la apertura del periodo legislativo, realmente me impacté cuando escuché el capítulo escuelas. 5.000 millones de pesos para dejar a las escuelas decentemente, digamos, presentables, si usted quiere. ¿Es así esto? Sí, ¿cómo nace? Este número no es anecdótico, viene de un trabajo ya de hace muchos meses que se encaró con los colegios profesionales. Desde la Dirección de Contrataciones y de la Dirección de Mantenimiento se contrataron 52 profesionales para hacer el relevamiento y evaluación de los edificios escolares. Nosotros tenemos 600 edificios escolares en diferentes situaciones edilicias. Por ejemplo, el 75% de los edificios tienen más de 30 años de antigüedad, de los cuales un 12% son escuelas centenarias. En base a este convenio se hicieron grupos de escuelas y se le adjudicó más o menos entre 10 y 12 escuelas a cada profesional. Por primera vez tenemos datos ciertos de los 600 edificios, como es la planimetría completa. Teníamos siempre información muy dispersa. ¿Esto nunca se hizo? No. Primera vez que se hace así global y tan a fondo. Se hizo el relevamiento de los 600 edificios, o sea que ahora sí contamos con planos digitalizados de las 600 escuelas, contamos con fotos actualizadas de cómo están los edificios, más todas unas planillas en las que se hizo un trabajo local por local estableciendo cuál era el estado real de cada lugar de la escuela. O sea, la evaluación es muy completa y muy profunda. De ahí es que nosotros elaboramos, en base a esos resultados de los 600 edificios, todo un cuadro que nos da la imagen del estado real hoy. Cumplida la primera etapa, ya sabemos, como dijo el gobernador, tenemos hasta ahora 97 escuelas para hacer nuevas. ¿En base a qué se define eso? En base a la edad del edificio, al estado estructural del edificio. O sea, quiere decir que hay 97 escuelas que hay que tirarlas abajo. Algunas son, tenemos escuelas rancho, sí, que es así, o sea, hay que hacerlas. Sí. Después tenemos muchas escuelas con riesgo al inicio, con hundimientos, con fisuras, escuelas viejas que no tienen estructura antisísmica, por ejemplo, que ya están en un estado de deterioro y que ya han pasado su periodo de vida útil. Sí. Se estima que el periodo de vida útil de un edificio es de 50 años, cuando se lo tiene bien mantenido. Acá sí. Estamos con escuelas con mucha falencia de mantenimiento, o sea, nunca se hizo un programa a fondo planificado del mantenimiento, o sea, siempre se han hecho parches. O sea, la escuela llama, tiene una emergencia, va, se soluciona el problema y se va a otra escuela. La idea ahora es poder planificar, que la escuela está en condiciones realmente, que tenga todos sus problemas resueltos. ¿Para qué? Para que el mantenimiento se pueda planificar. Para que uno pueda decir todos los años, a principios de año, hay que hacer tal tipo de tareas una vez al año, tal tipo de tareas cada 2, cada 3, cada 4 y planificarlo, para que sea ordenado y los recursos se optimicen. El resultado de esto, bueno, hay necesidades de todo tipo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, 240 escuelas están pidiendo techos, patios cubiertos.
eso es una demanda en casi todas las escuelas. ¿El 50%? Sí, Casi. casi. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes situaciones climáticas, por ejemplo, chicos que no pueden estar haciendo educación física o en los actos escolares al rayo del sol, o cuando llueve no pueden hacer ciertas actividades, entonces toda escuela debe tener su patio cubierto. Ese es un tema recurrente. Otro tema recurrente es el tema del gas, por ejemplo, en las escuelas rurales sobre todo, donde están funcionando con garrafitas de 10 kilos y necesitamos hacerle el recambio por gas a granel para que los comedores puedan funcionar bien, para que las cocinas estén en óptimas condiciones. Hoy casi todas las escuelas tienen una garrafa para cuestiones de urgencia y cocinan en hornos de leña. ¿Se puede decir que esto pasa hace 30 años? Y en algunos casos hasta más. Más. Sí, pero digamos, se ha hecho muy crítico estos últimos años. Estos últimos 20 años ya la situación del mantenimiento ya ha sido crítica. Se han hecho, digamos, se ha gastado mucho en mantenimiento, pero creo que mal encarado. Porque como yo digo, los recursos se los optimiza planificando, es la única forma de hacerlo. El programa Escuela Digna es eso, es la planificación global de todas las escuelas. Terminada esta primera etapa se encara la segunda, que es la etapa de los proyectos ejecutivos. O sea, se sigue con los mismos 52 profesionales. Cada uno de los que ha trabajado en cada escuela ya es individual. Cada escuela va a tener su proyecto de acuerdo a las necesidades que presenta. Entonces se va a ir haciendo una por una. Primero, las 52 escuelas más urgentes. Hasta fines de año queremos tener por lo menos 100 proyectos ejecutivos ya con montos listos para licitación. A medida que van entregando, nosotros vamos a ir licitando las obras para que esto ya tenga un ritmo. Dentro de estos programas ya hoy sí, digamos, va a ser una fuente de trabajo bastante importante, porque de acuerdo al monto de lo que dé cada proyecto ejecutivo se va a contratar cooperativas, municipios, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, de acuerdo al monto que va a ir dando cada proyecto. Esto va a tener un impacto económico en la zona, digamos. Sí. ¿no? Claro. Sí, y en toda la provincia, porque Claro. se está encarando los 52 proyectos para todas las provincias. Claro. O sea, el mapa educativo está dividido en 5 regiones. Sí. En cada región vamos a encarar proyectos, o sea, no va a ser en un lugar o por ciudad, no, por región, para que podamos llegar a todas las regiones en paralelo, porque la situación es grave en todas. Las más graves en cuanto a la evaluación edilicia son el departamento de San Pedro y Ledesma. Ajá. Son las más afectadas, las que peor estados están. Primero, por la inclemencia climática, o sea, las lluvias intensas son los que más perjudican a los edificios, y que hay una situación cultural en estos departamentos, que hay mucho vandalismo. O sea, las escuelas están sufriendo mucho vandalismo, roturas de vidrio, roturas de rejas, roturas de baños, pintadas. O sea, es bastante crítica la situación en ese sentido. Así que se está pensando desde el Ministerio también encararlo desde otra problemática, desde el dar pautas de convivencia y de enseñarle a los chicos, o sea, de inculcarles a los chicos que la escuela es de ellos. Ellos se tienen que apropiar de ese espacio y que ellos mismos sean los guardianes de la escuela, los que la cuidan. Claro. Si el chico no está consciente de que esa es su segunda casa, es muy difícil mantenerla. O sea, tiene que ser parte de toda la comunidad educativa el mantenimiento del edificio. Hay cosas que sí, que parten de nosotros, que es lo que es obra, pero ya lo que es el cuidado, ya parte de la comunidad educativa. Creo que hay que hacer un trabajo ahí bastante intenso. Está muy bien. En la zona de Quebrada y Puna, ¿cuál es la problemática? La problemática de Quebrada y Puna, tenemos muchas escuelitas todavía de adobe. Sí. Ahora con esto del cambio climático, que empezó a llover más, se está lavando mucho el adobe y nos está creando bastante problemas. O sea, ahí se va a hacer varias escuelas nuevas también. O sea, tenemos ya el adobe rajado, los revoques saltados, no tienen estructura antisísmica, siempre hay que estar prevenidos para lo que puede ser un sismo. Estas escuelas no están preparadas. Nosotros hemos hecho, aparte, dentro de la evaluación y del programa de relevamiento, hay un programa que se llama Escuela Segura, que viene con toda la normativa de la UNESCO, Sí. para la seguridad edilicia escolar.
Nosotros hemos tomado eso, se ha hecho un curso para los profesionales y para los técnicos del Ministerio en cuáles son las pautas para una escuela segura. Eso está incorporado en el relevamiento. Entonces, en base también a esas pautas se ha ido evaluando cómo están en temas de seguridad las escuelas. En general tenemos un 80% de escuelas que no cumplen con normativas de seguridad. Y hasta ahora. O sea, porque este proceso de evaluación sigue. O sea, tenemos el proceso ya, los datos, los números gruesos, pero ahora ya estamos escuelas por escuela afinando para dar las pautas para los proyectos. Y sí, tenemos graves problemas en la seguridad y en la accesibilidad. Accesibilidad y seguridad. Accesibilidad en términos de personas con discapacidad. Ahí también estamos muy cortos en temas rampas, ascensores, baños, puertas con las medidas adecuadas. O sea, todo lo que es movimiento en desniveles, en eso también tenemos bastante falencia. Tenemos muchos problemas de techos, por las lluvias, por la humedad, por los años que tienen los techos. Hay un porcentaje altísimo de escuelas que tenemos problemas de cubierta, problemas eléctricos en la mayoría, o porque han quedado insuficientes las instalaciones, o por los mismos problemas climáticos, la propia humedad hace que el problema de electricidad se agrave. Eso también estamos encarando de ver si... No deja de ser un riesgo, ¿no? Es un riesgo, es parte de la escuela segura. Todo lo que es tema eléctrico es parte de la escuela segura. Ahora, ¿este programa de la UNESCO viene con financiamiento? ¿Cómo es? Estamos viendo con el Ministerio de Seguridad de Nación si podemos conseguir financiamiento para la escuela, lo que es escuela segura, o sea, para garantizar la seguridad en las escuelas. Por otro lado, se está viendo con Ministerio de Ambiente un programa que se viene desprendiendo de esto mismo, que se llama Programa Escuela Verde, donde ver si se puede mejorar las condiciones bioclimáticas naturalmente en los edificios escolares y en donde se pueda incorporar energías alternativas o darles mejor uso también para incorporarlos a las escuelas. Y por otro lado, este mismo programa tiene un recambio de todo lo que son pozos ciegos por cámaras biodigestoras y recupero de aguas, sobre todo en el norte, que tenemos problemas de sequía. Entonces, para no estar usando el agua potable para riego, inodoros, limpieza de patios, esas cosas, hacer el recupero y tratamiento de las aguas grises para que sirvan para riego de las huertas, para limpieza de exteriores, para ese tipo de cosas. ¿Esto vendría a través de este programa de ambiente? Claro, entonces todo lo que sería escuela verde y todo lo que sería acondicionamiento bioclimático, que es el acondicionamiento bioclimático, el acondicionamiento natural, sin medios mecánicos. O sea, hay que hacer que el edificio en sí mismo tenga una aclimatación, más que estar poniendo aires acondicionados, porque eso nos genera problemas energéticos, problemas de repotenciación de las escuelas. O sea, hay todo un tema con esto de los medios mecánicos. Habría que tratar de hacerlo con medios naturales. El uso de los muros Trombe en el norte para calefacción, todo este tipo de situaciones van dentro de estos proyectos integrales, se van a tener en cuenta. Ahora, ¿de dónde van a sacar los recursos? Está bien, estos programas quizá que usted ha mencionado tienen partidas, pero digo, estamos hablando de una inversión de 5.000 millones de pesos. Sí, lo que pasa, bueno, eso el gobernador también habló de ese tema, aparte de recursos nacionales, de otros ministerios, o de mismos financiamientos de nación, estaban viendo de gestionar créditos internacionales, porque las sumas que estamos hablando son sumas elevadas, demasiado elevadas. Si bien es cierto que es un programa plurianual a muchos años, la construcción, hay que preverla y decir, bueno, si para el año que viene tenemos previstas encarar obras para 50 escuelas, hay que saber cuál es el monto y decir, bueno, de dónde vamos financiando, porque el éxito del programa depende también del flujo de recursos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dejar preparado todo lo que es lista los proyectos hasta la licitación y a la par ir gestionando ya los recursos. O sea, tenemos todo el apoyo del gobernador y de la ministra, por supuesto, para que esto se lleve adelante, ¿no? Claro. Ahora, esto será en líneas generales en la mayoría de las provincias de la Argentina. Usted que tiene experiencia en esto, ¿cómo es la situación? ¿Tiene información de esto? Mira, un poco este programa se basó, yo trabajé en Tucumán, en un momento que se hizo un programa parecido hace muchos años, no es reciente, donde se había encarado
un programa de relevamiento escolar. Era más simple que esto, el programa era nada más que la planimetría de las escuelas. Entonces, tomando como base ese programa, lo rearmamos el año pasado y le incorporamos todo lo que es el estado cuantitativo y cualitativo de la escuela. O sea, la información que hemos recibido es enorme. Hoy contamos con 57.000 archivos de información después del relevamiento. Entonces tenemos para trabajar desde distintas ópticas y generar lo que queremos hacer ya desde que entramos a la gestión, que es el legajo único de escuelas. No existe una información por escuela. Entonces este banco de datos nos permite tener cada escuela con su información y sobre todo para el control posterior. Acá no hubo en las gestiones anteriores, ni hubo rendición de cuentas, no hubo detalles de qué es lo que se venía haciendo, nada. A partir del programa nosotros podemos ya empezar a cargarle el banco de datos del legajo único de escuela, donde aparte de esto que ya tenemos, cada obra que se encare en una escuela va a quedar asentada en ese legajo. ¿Usted cuánto tiempo hace que está en la función? Desde diciembre del 2015. Desde diciembre del 2015. Sí. Porque se me ocurre preguntar, digo, ¿cuánta plata debe haber venido por distintos programas a lo largo de todos estos años a la provincia de Jujuy y no se hizo nada? Se han hecho cosas, pero me parece que sueltas. Parches. O sea, claro, de mantenimiento solo parches, no se han encarado obras de fondo en ninguna escuela. Por otro lado, esa infraestructura tiene dos partes, una que es la de mantenimiento y otra es la obra nueva. Sí han llegado los programas Más Escuelas, 700 escuelas, esas son lo que es obra nueva, pero todo lo que es mantenimiento siempre ha sido atender la emergencia. Nunca se ha programado ni se ha planificado. Como que los registros que hay no son muy claros de lo que se hizo. Por eso la idea del legajo único, para que quede registrada cada escuela qué se hizo y cuánto se invirtió. Claro. En cuanto a los prototipos, porque usted me dice que tenemos que hacer 97 escuelas nuevas. ¿Los prototipos? Pasa que depende de cada... esto está visto ya cuáles son las escuelas que van a nuevas. Tenemos distintas envergaduras, o sea, las escuelas en la provincia de Jujuy tenemos escuelas desde 300 metros cuadrados hasta 5.000 metros cuadrados. Entonces no existe el prototipo. Cada escuela es un mundo y es un problema. Entonces cada una hay que encararla en sí misma, de acuerdo a su matrícula, a su posibilidad de matrícula futuro, de las actividades que se realizan en la propia escuela, de qué programas manejan, o sea, cada escuela se la atiende de forma individual. O sea, todos los proyectos van a ser hechos de forma individualizada. Se trabaja también con la Secretaría de Planeamiento Educativo, que ellos son los que nos dan las pautas de acuerdo a la cantidad de alumnos, a la cantidad de personal y a la orientación de la matrícula. Hay casos que tienen los secundarios orientados, entonces tenemos que saber qué orientación tiene y qué locales especiales necesitan. En el caso, si es una escuela técnica, tiene talleres, si son escuelas rurales, muchas tienen huerta. Hay escuelas con comedores, escuelas sin comedores, o sea, claro, escuelas albergues. Es muy heterogéneo. Sí. Es muy heterogéneo. Pues, claro. Son 600 edificios, cada uno es un mundo en sí mismo. Claro, entiendo. ¿Usted cree que en condiciones normales, recibiendo los fondos como corresponde, de cuánto tiempo estamos hablando para que se resuelva la situación? Y estamos hablando mínimamente 5 años. 5 años. 4, 5, 6, depende del cronograma de obras que se pueda armar. Todo va a depender mucho del cronograma de obras. O sea, nosotros pretendemos tener 100 proyectos ejecutivos a fin de año y a medio de año 50, de los cuales ya arrancar obras con los que vamos teniendo fondos. Esto, hasta que no sepamos qué flujo de fondos podemos llegar a tener, es difícil decir si van a ser 4, 5, 6. Pero sí es plurianual, eso es seguro. Eso va a llevar varios años de obra poner las escuelas en condiciones. Digamos que los fondos se están recién comenzando a gestionar. Sí, hay algunos que ya tenemos visto el financiamiento. Pero el grueso... El grueso, no. Tenemos también, sí tenemos fondos ya para 100 jardines, 100 salitas. Nuevas. Sí. O sea, incorporar a las escuelas existentes salitas. Por ejemplo, hay muchas escuelas que tienen los jardines de 5, pero no de 4. Sí.
Y usted no se olvide que hay una ley ya que los jardines son obligatorios de los 3 años. ¿Desde? 3. Sí, claro. ¿Tá? Entonces hay que incorporar a las escuelas. Hay claro. escuelas que ni siquiera tienen los de 4, entonces hay que ir incorporando salas en todas las escuelas hasta llegar al óptimo de tener todas con los 3 niveles. Acá en San Salvador, por ejemplo, hay una demanda enorme de matrícula y estamos ya terminando la carpeta técnica para licitar 12 salitas que van a funcionar. Hay una refuncionalización de una parte del hogar escuela. El hogar escuela está subocupado, entonces se va a usar un pedazo de ese edificio, se lo ha refuncionalizado, ya está el proyecto listo, y se van a hacer 12 salitas que 12 salas. 12 salas de 3, 4 y 5 y va a atender a 680 chicos. Eso importante. Lo queremos, sí, eso ya está en proceso, vamos a llamar a licitación y en el transcurso de este año lo queremos tener terminado. Eso ya para arrancar el año que viene las clases para esos chicos. ¿Cuántas salas son? 12. 12 que van a albergar a 680 chicos. 80 chicos. Sí, sí, sí. Bueno, esto está cerrado ya prácticamente, digamos, este tema. Presupuestariamente está cerrado. Sí. Este sale, yo listo ya para la llamo llamar a a licitación. Sí. Volviendo un poquito, me quedé pensando en el tema del vandalismo en la zona del ramal. Aquí en Capital, sí. ¿Cuál es la situación de las escuelas? Y acá es de acuerdo a las zonas. Mm. O sea, hay escuelas que sí sufrimos mucho vandalismo, otras que están más cuidadas y mejor protegidas por la propia comunidad. Las escuelas que mejor están en cuanto al sentido de la agresión al edificio escolar, las más cuidadas son las del norte. Digamos, hay una conciencia comunitaria distinta. O sea, la propia comunidad cuida la escuela. Hay ¿En mucha, dónde? En el norte. En el por norte. ejemplo. Sí. Hay mucha participación de la comunidad, de los padres, de la gente del pueblo en cuidar la escuela. Ellos se ocupan mucho de ese tema. Acá en Jujuy es por zonas. Ahora, ¿por qué será? Digamos, esta reacción Y depende de una un comunidad poco con de la composición socioeconómica, ¿no? Depende mucho de eso. En las zonas más críticas en cuanto a los niveles de pobreza, o en cuanto en el mapa, por un lado el mapa de la pobreza y por otro lado que tiene y no que ver con la pobreza, que es el mapa de la delincuencia, es donde más agresión sufrimos en las escuelas. O sea, hay directivos que se ocupan mucho de ese tema y que están consiguiendo cosas, pero hay que hacer un trabajo fuerte social, que hace un trabajo fuerte en el propio barrio, o sea, concientizar a la gente que la escuela es de ellos, que el chico va a la escuela y tiene que cuidarlo porque es su lugar, su futuro depende de ese lugar. Yo pensaba en el ejemplo, digamos, de la Quebrada. ¿Será porque los papás de los niños de la Quebrada de Puna tienen mayor consideración por el tema de la educación? ¿Entienden que la educación es importante para sus hijos? Yo creo que... no así como en otros lugares donde hay vandalismo y tanta indiferencia, no existe el mismo parámetro. No es el mismo parámetro. O sea, la gente tiene conciencia de que la educación es el trampolín a un mejor estado de vida. O sea, ellos saben que de su educación depende su futuro, están conscientes de eso. Entonces, los propios padres y la comunidad entera trabajan mucho por la escuela. Y para que esa escuela se mantenga y para que esa escuela tenga todo lo necesario. O sea, hay mucho trabajo comunitario ahí. Distinto en otros lugares que no se tiene conciencia del valor de la escuela y del valor de la educación. Está muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. Ha sido muy atenta, muy amable. La arquitecta Liliana Jiménez con nosotros. No se mueva, ya viene Palpala hoy. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.